Vamos a dar inicio a la mesa redonda que lleva por nombre Razonamiento terapéutico del modelo de ocupación humana, impacto, desafíos y beneficios en la práctica profesional, a cargo de Paula Morales García, terapeuta ocupacional desde 1997 en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como terapeuta ocupacional en salud mental desde 1999 en diferentes recursos de la red en Madrid y Extremadura con varias entidades. Hermanas Hospitalarias y Grupo 5 para quien trabaja actualmente. Psicomotricista especializada en reeducación e intervención psicomotriz, formación en el modelo de ocupación humana, curso intensivo, proceso de remotivación y recientemente diplomada. Fue co-coordinadora del Observatorio de Ética de Grupo 5 y parte del comité técnico de la misma entidad. Forma parte de la Asociación Extremeña de Rehabilitación Psicosocial, participando en la actualidad de la directiva de la asociación. Miembro de la agrupación Mojo España, formando parte del grupo coordinador con el rol de delegada académica de la agrupación. Participa en actividades diversas propuestas por los Mojo Países e Iberomojo. También tengo el agrado de poder presentar a Pilar Silva Berrios, terapeuta ocupacional chilena con 9 años de experiencia en educación, salud mental y trabajo comunitario. Ha desarrollado su trayectoria principalmente en contextos escolares, territoriales y de salud, acompañando procesos de salud mental en contextos reales y diversos. Cuenta con una trayectoria formativa en salud mental, neurodivergencias, modelo de ocupación humana, integración sensorial y trabajo comunitario. Su quehacer profesional se orienta a la salud mental escolar y comunitaria, con énfasis en los procesos de identidad, participación, adaptación ocupacional y construcción de vínculos significativos. Actualmente se desempeña en el área de salud mental escolar y comunitaria en San Felipe, Chile. Se reconoce como una profesional comprometida y apasionada por la terapia ocupacional, desde una práctica orientada al acompañamiento, la participación y el cuidado de los vínculos. Modera Carmen Gloria de las Heras de Pablo, graduada de la Universidad de Chile con grado de magíster postprofesional en Ciencias de Terapia Ocupacional y diplomado postprofesional en Educación Clínica obtenidos de las universidades de Boston y Tufts, Massachusetts, Estados Unidos, con 44 años de experiencia profesional. Carmen Gloria se ha desempeñado como practicante, docente y consultora internacional de terapia ocupacional y del modelo de ocupación humana. Autoridad educativa de este modelo en Iberoamérica, consultora y docente interdisciplinar, y desde el año 2021 como directora de la Comunidad Iberoamericana del mismo. Adelante. Muy buenas tardes, aquí con estas dos maravillas. Somos un equipo muy contento, estamos contentas de poder estar acá. Y el tema de la mesa, ¿no es cierto? De la mesa redonda o la mesa cuadrada, no sé, triangular, es, es justamente acerca del razonamiento terapéutico. ¿M? Acerca el razonamiento terapéutico eh, que el mojo nos entrega, pero nosotros lo hacemos vivo. Eh, ¿Qué es lo que es el razonamiento terapéutico? Bueno, lo vamos a ver en esta mesa, vamos a ver el impacto que causa, que ha tenido en Paula y Pilar, eh, y cómo, ¿no es cierto? Porque hablamos al comienzo de este razonar, que era un desafío, porque era complejo, etcétera, y cómo en el fondo los desafíos que presentan los terapeutas ocupacionales pueden ser, ¿no es cierto? Pueden ser solucionados, conocer lo que significan los procedimientos del mojo en cuanto al razonamiento terapéutico, a lo que es y las posibilidades, ¿no es cierto?, que tenemos de poder llevarlo a cabo. Así es que, bueno, me gustaría empezar con una pregunta abierta para las dos acerca de cómo el modelo de ocupación humana eh, y en específico el razonamiento terapéutico ha impactado en su práctica profesional y en su persona, ¿ya? Eh, Ustedes deciden quién comienza, quiero que sea una conversación, así es que como lo habíamos conversado. ¿Ya? Ok. Me gustaría partir, y ahí le doy el pase a Paula.
Es algo Ya, que habíamos venido conversando también en estas conversaciones y también lo que nos convoca hoy al escuchar a bueno, a todos los exponentes sí, terapeutas ocupacionales, ¿no? sí. Y yo anoto su pregunta, Carmen, para no irme también de esta conversación, de cómo ha impactado finalmente en la práctica profesional y también en la propia persona. A mí personalmente me gustaría primero partir con esta identidad, ya que como terapeuta ocupacional, pero también practicante del modelo de ocupación humana. Creo que eso ha sido muy importante en tomar los aportes y el cómo eso también me ha validado en esta mirada más inmersiva e integradora, ¿no? De todos los componentes que nosotros empezamos a visualizar y a estudiar también, y cómo eso me ha permitido comprender de una manera más holística y de inmersión el proceso al colectivo que tengo enfrente. Exacto. Ujú. ¿Paula? Caso, sí. Primero, o sea, como comentar que cómo ha habido una resonancia, ¿no? A través de todas las presentaciones que se han ido haciendo, ¿no? Eh, Ujú, y cómo iba rescatando, ¿no? Esto que había sido para mí, ¿no? En esa conexión, ¿no? Con mis valores, ¿no? A lo largo del aprendizaje del modelo y en concreto del razonamiento terapéutico, ¿no? Cómo ujú, iba haciendo más congruente, ¿no? Efectivamente, un poco mi identidad como persona y como terapeuta también, ¿no? Y en mm, este sentido sí que a nivel práctico me parecía que el aporte del razonamiento había sido especialmente potente porque rescata y contempla esa subjetividad de la persona desde ese primer momento, ¿no? Pone ese foco en quién es la persona y en su experiencia. Es decir, ujú, desde los pasos que nos va proponiendo el proceso de razonamiento terapéutico, desde ese primer momento de contacto y de la evaluación, nos hace preguntarnos y tratar de conocer los detalles de sus creencias, sus perspectivas, su estilo de vida, su experiencia, ¿no? Entonces, todo eso dentro de lo que es su historia de vida, ¿no? Rescatando claro. esa narrativa Ujú, personal y de una manera dinámica, ¿no? ujú, Porque no se queda encasquillado, sino que se mueve ujú, y acompaña, ¿no? Todo el proceso de la persona en en ese sentido, ¿no? Al final, exacto. a mí me ha aportado mucha claridad, me ha Mm, orientado, ¿no? Por dónde claridad. Mm, de alguna manera, ¿no? Me mm, parecía, ¿no? En mi historia profesional, esta mm, sensación a veces de tener mucha información, pero no saber qué hacer con ella. exacto. Mm. Tratar de escuchar a la persona, pero realmente decidir sin la persona. Entonces, este aspecto de poder, ¿no? De identificar ese parámetro control, qué es lo que, desde el análisis de esas necesidades, ¿no? Y desde esa eh, unicidad y exclusividad de quién Ujú, es esa persona, ¿no? mm, Eh, por dónde empezar, desde sus fortalezas, ajá, esa, ¿no? Reafirmando esas fortalezas y pudiendo desarrollar otras nuevas, ¿no? Entonces, en esto, con Pilar y también contigo, Carmen, lo íbamos comentando, ¿no? Un poco, ujú, ¿verdad, Pilar? Sí, lo íbamos comentando. Y al momento que si bien teníamos esta reflexión bien clara desde el momento de compartir este impacto, creo que con lo que hemos visto hoy se hace más más rico. vivo y Sí. se enriquece con todas estas Ujú, presentaciones que hemos venido ya de estos pasos que toma Paula, que si bien el modelo tiene una flexibilidad, ¿verdad? De poder ujú, ir conociendo la historia de la persona, saber cómo llegar, también tiene un proceso muy riguroso, ¿no? Que son ujú, estos pasos a seguir. Yo antes del momento de evaluar tengo que conocer a la persona en un proceso de inmersión que han sido conceptos clave, ¿no? Y cómo me puedo otorgar este cuestionamiento que nombraba Paula, estos por qué, estas los preguntas, por qué. Sí. ¿no?
¿Cómo, y los dónde, por qué? cómo. Sí, Y los cómo. Y desde ahí, desde esas preguntas que son claves, que en un momento muchas veces se pasan por alto, porque en el sí, quehacer cotidiano, ¿verdad? Quizás razonamos no con la persona, ¿no? No razonamos desde ahí, sino que mm, razonamos también desde una visión incluso más reduccionista de lo que yo creo como terapeuta, claro, no desde la misma persona que es lo que hemos visto que es centrado en ella o en el colectivo. Entonces ya noté mm, cuando Paula comentaba y hablaba en estos pasos, en estos cuestionamientos, que ujú, finalmente sí se inicia el proceso de razonamiento y cómo me da a mí el pie para poder continuar el proceso de evaluación e intervención, que es constante, ¿no? Y que es claro, dinámico, que eso. es a todo momento, ¿no? Porque Ujú. la vida, como he visto, es una vida en progreso y una historia en progreso, que es dinámico y uno tiene que tener también esa capacidad de poder situarse en el ahora, tanto del pasado, del presente y lo que la persona... Presente y proyectar a futuro. Sí, lo que estás diciendo, en realidad lo que han dicho es tan importante. Eh, Esto de los pasos, o que es que el modelo entrega una guía. Ya particularmente yo me he encargado de especificarla mucho más, porque como practicante, ¿no? Yo pensando lo que están diciendo ustedes, como practicante, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cachai? ¿No? Cómo ponemos eh, en plasmamos en la práctica, ¿verdad? Estas, estos conceptos, estas eh, como se dice, afirmaciones que el modelo nos da acerca del razonamiento terapéutico. Es súper interesante el impacto en los dos, las dos también, ¿no? Están como recabando. Yo estoy de acuerdo con esta importancia de haber escuchado todas estas presentaciones, ¿ya? Y que estemos aterrizando el razonamiento terapéutico que ha sido expresado también por otros colegas. Eh, bueno, ahora, este razonamiento terapéutico, a ver, eh, qué desafíos plantea? Porque eso es lo que yo veía en mi presentación, también los desafíos y las oportunidades, ¿no es cierto? Pero partamos por los desafíos que los terapeutas encuentran en este pensar con el mojo, razonar, digamos, reflexionar con el mojo. A ver, ¿quién Vamos, parte? ¿Ah? ¿no? Parte, ya. Íbamos conversando todo este tiempo que una de las cosas que nos parecía, ¿no? Y que era algo que suponía un desafío desde el inicio era la complejidad, ¿no? Que realmente tiene el poder comprender e integrar esta teoría y esta práctica en nuestro quehacer diario, ¿no? Ahí poníamos también la visión en esa causalidad personal, ¿no? Cuando al principio no tienes demasiados conocimientos y puedes llegar a tener esta visión de no saber si vas a ser capaz, ¿no? De ir estamos habituados a otras formas de hacer Ah, diferentes. Esto se ha rescatado, ¿no? Rescatabas en la primera presentación, Carmen, y se ha repetido, ¿no? Un poco en distintas sí. presentaciones, esto Ujú, también como un desafío, esa habituación, ¿no? mm, En otras formas de hacer y ese pensamiento reduccionista que también que sigue muy presente aun cuando hay otras situaciones, ¿no? Porque en ocasiones la misma institución ujú, que te impone pues determinadas formas de hacer a nivel inicial o que no comprende esta parte de qué aporta el modelo o la flexibilidad que implica y listo. cómo llegar, ¿no? A hacer ese Como saber. llegar a fluir, sí, 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 el cómo llegar a eso, ¿no? Incluso en ocasiones también las propias personas, ¿no? El iniciar un proceso que sí, tiene que ser también que las propias personas a veces han sido tan invalidadas a lo sí. largo de toda su historia que están también habituadas a que otros decidan por ellas, a Ujú, que, ¿no? Entonces, esta parte también entendíamos que podía ser un desafío, ¿no? Y
limitaciones y de los equipos, ¿no? Claro. Este poner en común el introducir algún cambio en esas Mm, formas de hacer, ese sentirse, como decías tú al inicio, ¿no? Un poco ese miedo, de alguna manera, a una forma diferente, ¿no? De hacer las mm. cosas. Esta eran, entre otras cosas, así como, ¿no? Rescatábamos, ¿verdad, Pilar? Estas cuestiones como desafío. Sí, 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 yo antes de continuar con esta conversación, me surge, ¿no? Porque sé que todas estamos expectantes también a lo que podamos comentar, pero es una pregunta personal a las personas que se encuentran, como, eh, Ujú. ¿qué desafíos ellos ya han tenido en su práctica? Creo que es una pregunta también bien retórica que nos podemos hacer nosotras mientras vamos compartiendo, ¿no? Como Exacto. ustedes cuestiónense también en el momento en los programas que han presentado, se han mostrado hartos desafíos, como pregúntense también en estos momentos cuáles han sido los desafíos en su práctica viva. Y cuando comenzamos con esta conversación, Paula nos habló de esta complejidad, de esta habituación, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿no? De esta habituación de este cómo hacer las cosas, ¿no? Que se va finalmente suavizando a medida que también vamos comprendiendo y vamos teniendo una práctica viva, porque esto no es solo Sí. teoría, ¿no? Que es uno de los desafíos más grandes. Y cuando Paula también hablaba de este pensamiento reduccionista, lo llevo muy a la mano eh, también con un pensamiento propio que nosotros podemos ir teniendo como terapeutas ocupacionales, ¿no? Que hay no sé si un concepto, pero algo que cuando uno estudia el modelo y tenemos estas conversaciones también en los diplomados, en los encuentros de cursos que nos ha impartido Carmen, esto, cómo me saco la bata blanca. ¿No? Que es algo que quizás ya han escuchado en otra ponencia, pero el sacarse la bata blanca es tener este proceso, ¿verdad?, inmersivo, ¿no? Que es un desafío muy grande de poder reflexionar con el modelo, con los valores de la terapia ocupacional, pero teniéndome a mí como un profesional que acompaña el proceso de otro. ¿No? Ujú. Desde ahí también eh, estos conceptos de sacarse, ¿no? Este delantal, esta forma de hacer, como dice como lo muestra la Carmen para atrás, y decir, esta soy yo con mis propios valores, con mis propias reflexiones y a quién tengo enfrente para poder ampliar este pensamiento y lo que nos invita al modelo. Creo que a mí Comprendo. personalmente ha sido uno de las tensiones dentro de mi práctica profesional, ¿ya? Desde la teoría, Sí. pero también desde la práctica. Con Ujú. muy personalmente y brevemente, esta forma de que yo venía por años, quizás haciendo, desde que de que profesores me decían, esta es la forma de hacer que tiene un terapeuta ocupacional. Y yo no Ya. entendía cómo no nos cuestionábamos la ocupación, ¿no? Decía, pero si esto Claro. lo hace quizás otro profesional, ¿no? ¿Cuál es mi sello? ¿No? Ujú. Cómo realmente tengo Eso. este principio que sale innato, ¿no? Como desde las entrañas de uno de querer decir, Sí. esta es la forma que yo quiero hacer terapia ocupacional, ¿no? Y Exacto. cuando viene personalmente este conocimiento más exhaustivo y constante desde el modelo, que es estudiar de manera, teníamos en el diplomado clases, trabajos que no eran de un día, trabajos que eran de semanas, que teníamos que estar completamente inmersos en el proceso reflexivo, eh, eh, agudo, ¿no? Quizás si hay médicos acá así quirúrgicos de ir reflexionando, y así me gusta llamarlo ahí, porque es tan quirúrgico el proceso, están detallando, que eso a mí me permite también ir comprendiendo, pero a lo que iba que a mí me causó una tensión en mi práctica. Claro. Cuando yo tuve este conocimiento, dije, hey, Pilar, eh, dije, ¿no? Y vienen todos estos cuestionamientos de decir, mi práctica profesional se hace desde esta teoría y de esto que estoy aprendiendo, que es, ¿no? Y ahí el poder ayudarme, pero fue un desafío enorme, plantarme y decirme cuál es mi causalidad aquí, cuál es mi confianza, mi sentido de eficacia que yo estoy Claro. teniendo. Y desde Claro que ahí sí. mi desafío se empieza a ir mitigando, pero fue Y desde muy, ahí es como tú dices, cuáles son mis anticipaciones, desafío, mi causalidad, digamos, de ahí viene también, y de los valores viene la dificultad en sacarse de la bata blanca, que es en el fondo centrarse en la persona, pero de verdad, como lo dice el mojo. ¿Ah? No es solamente programar con las personas juntas, ¿ah?
una intervención o un plan, sino que significa justamente ese proceso de inmersión que tú dices y de poder dejar de lado nuestros prejuicios, ¿ya? Y, y rescatar esta dignidad de las personas empatizando con ellas. Sí, Así es que, claro que son desafíos todo lo que nombraron, o sea, de lo que desde la formación hasta enfrentarse, claro, enfrentan o conocen el modelo de ocupación humana y es harto común que las personas tengan un splash así, un momento como algunos de shock, algunos de shock, porque es verdad, es totalmente diferente, otros de sorpresa y de emoción, y después viene la aplicación con tutti, como dice que es donde se hacen realmente este proceso de razonamiento. ¿Mm? Eh, viendo los desafíos, digamos, ¿qué otras cosas ustedes pueden, o sea, qué es lo que ofrece el modelo, digamos, qué ofrece el modelo eh, eh, para saber llevar a cabo, ¿no es cierto?, conocer, impregnarse eh, de la forma de hacer un razonamiento con el modo. ¿Qué qué ofrece, digamos, según su experiencia y su conocimiento? claro, yo rescato un poco lo que comentaba ahora Pilar, ¿no? Sí. El mojo te ofrece, por un lado, es verdad que esa complejidad que decíamos, pero a la vez te ofrece la oportunidad, ¿no? A través del estudio constante y de la práctica, ¿no? O sea, es algo, es un conocimiento que, que te embebe de alguna manera, Mm. ¿no? O sea, Sí, te cala. sí. Entonces, aunque efectivamente requiere de estudiar, practicar y volver a estudiar y seguir, nos ofrece esa oportunidad desde la humildad de saber que estamos siempre en proceso de conocimiento. Ujú, de Tiene- nos- aprendizaje, sí. Mm, Completamente. Entonces, ese nos va diciendo el cómo y el razonamiento o sea, terapéutico lo recoge, ¿no? O sea, esa forma, ¿no? Como de ir integrando teoría y práctica y eso. rescatándola, también iniciando proyectos, pidiendo ayuda. En ese Ujú, sentido, de esa humildad en la que nos coloca, ¿no? El poder compartir, el participar en estas jornadas, el formarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso va, pues eso, impactando también en nuestra causalidad personal y haciendo, ¿no? Pudiendo visualizar un poco toda esta parte, ¿no? Con este compromiso y esa perseverancia. ujú, Y también un poco como uno de los desafíos es el reduccionismo. También lo ujú. rescataba Pilar y otras compañeras en otras intervenciones, ¿no? Esa posibilidad de utilizar estos recursos que nos ofrece el modelo, como la educación formal e informal, ¿no? Esa educación participativa, ¿no? En educación de los grupos sociales, de profesionales, de las familias, de todo. O Eh, sea, estás hablando de los desafíos encontrados con de las personas otras, claro, digamos, cuando y tú llegas encontramos con el mojo. Perfecto. eso, cuando Ujú, encontramos esos desafíos, ¿no? El cómo podemos, ¿no? Un poco afrontar, ¿no? Este desafío de alguna manera, ¿no? De, de poder hacer que ese reduccionismo, ¿no? Dentro de los equipos, dentro de incluso de las propias familias, que a lo mejor esperan otra ujú, cosa de nosotras y nosotros como profesionales, puede ser a través de estos recursos que ya digo, nos ofrece el propio modelo, ¿no? Esta posibilidad también de poner atención en las dimensiones de participación, ujú. que Pilar la doy paso si quiere, porque le gusta mucho este Sí, concepto. Todos aunque los A conceptos todas del nos modelo me gusta, pero... encantan. sí, 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 está bueno. que mientras escuchaba, bueno, voy anotando lo que nos va preguntando Carmen, ¿no? Como cuando nos dice que ofrece el modelo, ¿no? Para impregnarse en estas formas de hacer con el mojo, y ahí Paula nos da toda esta teoría, el cómo, el poder estudiar, y yo voy anotando todo esto que va diciendo para Ujú, poder tomarme, ¿no? Me gusta mucho este proceso porque creo que esto también es el mojo.
¿no? Esto también es modelo de Eso ocupación. es. Estas jornadas son Todo. parte del proceso. Y en relación a eso, ¿qué más nos ofrece, ¿no? Esta forma de sistematizar esta información, de poder conceptualizar, que creo que es algo muy interesante. No es que solamente estudiemos y quedemos perdidas, ¿no? Como usted No, no decía, se Carmen, puede. es una guía. Es una Mm, guía, hay pasos a seguir, hay formas de hacer informe, hay formas de poder entregar la información de una manera comprensiva, de una manera amable y que también conversa con otras disciplinas. Y desde ahí yo siento que rescata, es algo muy rescatable de lo que nos ofrece el modelo. Y creo que también tiene esta relación con esta flexibilidad, ¿no? Que muchas veces hablamos, no solamente la flexibilidad de poder utilizar quizás un instrumento en teoría, sino que también la propia flexibilidad que nosotros tenemos que ir teniendo frente a los desafíos que encontramos, tanto con las personas como los colectivos, ¿no? De ajustar los tiempos, de ver cuando eso. la persona está preparada quizás nosotros para poder iniciar los procesos de exploración, otros procesos de facilitación en la Ujú, participación, o tan simple quizás como poder educarlos, ¿no? En ujú, esto o de acompañar. Creo que ujú. eso es clave también en el proceso de flexibilidad. Creo que es un espectro muy amplio de lo que nos entrega el modelo, muchas veces en conceptos que uno dice, no es flexible, no, pero es flexible amplio, como este paraguas, ¿no? Es como que engloba toda la flexibilidad. En Ujú, todos los aspectos que nosotros podemos ir, tantos personales, pero también de las dimensiones ambientales, ¿no? ujú. Y me gustaría también destacar eso, destacar, como decía Paula, estos combos, esta integración, pero también este espectro de flexibilidad de los tiempos, tanto personales, pero también de las mismas personas, De las mismas colectivo. personas. Sí, Y además, es importante reflexionar en eso. Vemos muchas veces de los terapeutas, bueno, en los cursos y en todos lados manifiestan que no tienen tiempo. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que ustedes están nombrando es tomar en cuenta, es decir, cuando uno evalúa necesidades, el modelo te invita y te sugiere y te dice, ya no, y te dice, ¿cómo se dice? Sí, eh, te indica, ¿m? A ocupar guías sistematizadas, ¿no es cierto?, en la práctica, como lo es el proceso de remotivación, como lo es, ¿no es cierto?, que integra teoría y práctica, y los pasos a seguir del razonamiento terapéutico. La conceptualización es, es, es poder explicar con la teoría las conclusiones, ¿no es cierto?, las conclusiones de la participación ocupacional de una persona o un colectivo, ¿ya? En su historia y en el presente. Es decir, el cómo traducir, ¿no es cierto? Con, desde utilizar los instrumentos, ¿no es cierto? Todo lo que van a decir, pero para poder ayudarnos a pensar y poder ayudarnos a pensar, a reflexionar, están los recursos y se ofrecen guías. Y eso es lo que ustedes están rescatando, que yo creo. Ay, no sé, me pongo a hablar, pero no, que quería decir que me, que me, ¿cómo se dice? Que me preocupa mucho cuando yo digo ya, la emoción de la identidad y la competencia en el hacer con el modelo, ¿verdad? El esfuerzo, la dedicación que ustedes están diciendo. O sea, yo quiero que me expliquen cuánta dedicación, cómo es el proceso de habituación que se sigue en el razonamiento terapéutico. Sí, el pues, proceso de reflexión, ¿qué? ¿Ah? la verdad es que en mi caso eh, fue un proceso bastante natural. Ujú. En el inicio, ¿no? O sea, la oportunidad que Sí, me brinda a mí, los primeros contactos con el modelo y la formación, pues sí. es lo que digo, como que te va impregnando, ¿no? Entonces, va, primero empiezas a ver, ¿no? A las personas de otra manera, rescatas de alguna manera, Claro. incluso de quienes estaban descartados. Mm, Empiezas a mirar, ¿no? Diferente, incluso empieza a no cuadrarte acciones que tú haces, ¿no? O pasos o intervenciones que ya ujú, no son, te resuenan como algo que no es.
Que Y no es o que no es útil, claro, claro, Ujú, claro, y que quita un poco valor a todo eso. Y luego en este engranaje constante de ir estudiando y practicando, ¿no? Y teniendo supervisión. O sea, en mi caso, el hecho de ujú. las formaciones y la supervisión, especialmente en el diplomado, pero Tutorías. Ujú, claro, las ujú. tutorías han sido fundamentales para poder hacer esta integración de la teoría y de la práctica, porque Ujú. ¿no? A veces el atreverse, ¿no? a hacer Eso ese, es. ese proyecto que dices tanto, Carmen, y que nos llega así con esa fuerza, pero también con cierto, Mm. con, Sí, con cierta así, no sé, sorpresa o cierto miedo, implica también, ¿no? el poder poner, ir aprendiendo estos procesos, ¿no? No solo esos qués, sino esos cómo, ¿no? Y como cuando tienes. Ujú. claro, y un poco también el poder ver, ¿no? que esos procesos son flexibles, porque inicialmente, o al menos en mi Y caso, pues, la flexibilidad, ¿no? Cuando no dominas mucho o estás iniciando, como que te cuesta más verla, pero la flexibilidad exacto. es innata a todo el proceso, ¿no? Ujú. ¿No? Desde elegir los instrumentos, Porque los ujú, tiempos, como decías, ajustar con la intervenciones. unicidad que tú decías antes también, Claro, de claro. las personas y de los grupos, de los colectivos. Pilar, Hoy, ¿qué opinas? cuando usted hablaba, nos hacía esta pregunta, yo me agarraba un poco, me agarraba como que pensaba Ah, no, me agarraba así como decía, ¿cómo respondo esto? ya. Pero porque siento que es algo que no, que la habituación, en mi caso, este proceso de habituación todavía Ujú. está. Creo que Claro, está, hay una fase exploratoria de atreverse, siempre creo que estoy en eso. eh, entonces, como decir, ¿cómo respondo esto? Porque es constante. es Creo constante. que si bien comparto lo que dice Paula, se me dio de una manera natural, porque mis inquietudes personales apuntaban a esta teoría del modelo. Aquí encontré respuesta, yo encontré guía. Desde esa Sí, forma, también lo quizás perseguiste tú, ¿ah? lo Harto perseguí. tiempo. Yo venía, uff, Y yo te antes ayudaba. de llevo Sí. persiguiendo este proceso hace mucho, ha sido un proceso. Eh, Parte de mi trayectoria, de mi vida, yo creo, de hace más de 5 años, Mm, buscando en los grupos, en las jornadas, de que estoy como observadora, como escuchante, y mm, ahora ya más con esta fase de poder habituarme a decir, esto es lo que yo creo y es lo que he hecho desde el modelo. claro. Pero desde ahí el proceso de habituación ha sido bastante largo. Para Sí. mí, si bien se da una forma natural comprenderlo, Ujú. el poder hacer esa Poder habituación de incorporarlo, que hacer, es la incorporarlo, última, yo la estoy en última. un proceso. Claro, la práctica Estoy sostenida y tú estás haciendo. ahí, Sí. estoy en esa Ajá. práctica sostenida de estudiar constantemente, yo todos los días, y es como que tengo lentes del mojo, como que estos Sí. lentes yo los coloco y es como Ujú. empiezo a ver todo. A veces voy en el transporte público, en conversaciones. Ujú. Digo, esto es la participación, esto es lo que dice el modelo, esto, perfecto, es así, ¿no? Y ahí voy tomando notas, yo siempre escribo. Ujú. Y después, esta forma de habituación es compartirlo también con otras Bueno, personas que comprendan el modelo, ¿no? Eh, Otras personas que te puedan también integrar este lenguaje, que te puedan ayudar. Finalmente, los otros profesionales llegan a ser facilitadores en tu proceso de habituación. exacto, claro que sí. No, y todas estas instancias, digamos, invitan a la reflexión también, al estudio, digamos, cuando uno va a exponer, ¿no es cierto? Y reafirmar cosas que uno sí está haciendo y que pensaba que no estaba logrando, o cosas así. Pilar, tú tienes un complemento a lo que dijo Paula de los recursos ya hablamos de los. De las dimensiones de Eso participación. tú que sí, sí. Ay, Gaby, sí. Más que quizás este recurso es un ejemplo de mi propia práctica, ¿no? Dale. El, para mí, al haber
tenido esta comprensión de las formas en que las personas participan, me ayudó mucho en mi propio trabajo, ¿ya? Yo compartir que yo trabajo con colectivos, yo trabajo en un programa que es comunitario, es un programa Claro, territorial, está inserto, yo ¿ya? estoy Entonces, ahí. desde ahí hay una cultura muy clara. A mí la teoría de sistema es una teoría con la que yo trabajo, ¿no? Claro, claro. Y desde ahí la cultura siempre está bien Siempre. marcada, siempre está bien Mm, definida. Y en San Felipe también tiene una cultura muy propia. Entonces, ujú, cuando yo comprendí las formas de participación, ujú. al momento de exponer, tuve que ir educando desde la Sí, educación. Las formas de participación, a los que conocen o no están muy interiorizados, son dimensiones. Es sí. una dimensión, es un bagaje de información que te permite poder conocer a la persona que tienes enfrente. Entonces, cuando yo conocí y comprendí estas dimensiones de participación, cuando iba a exponer, cuando iba a educar, Mm, les estoy hablando con 60 docentes, ¿no? sí, Sentado yo en el medio, con toda la resistencia que en Chile existe del sistema sí, educacional, ¿verdad? Y todo la eh, desgaste profesional que sí. existe, era bastante resistente, ¿no? Entonces, Sí. cuando yo me paraba en el centro de las conversaciones, yo exponiendo, veía que habían diferentes formas de participar de cada Ujú. uno de los. Fantástico. Ahí se ve perfecto. Y Mm, ahí se veía muy bien. Había unos que asentían, tenían un lenguaje corporal. no Mm, verbal, un lenguaje no corporal, verbal. que es muy importante desde el modelo Un tenerlo, porque es una forma de comunicación. Una ochenta por forma de ciento comunicación. Entonces, Mm, desde ahí yo empezaba a observar, esta persona está sintiendo, sí, está interesado. Esta persona, mm, sí, esta persona me está mirando, me está haciendo contacto visual, ¿no? Esta persona conversa con el compañero. La otra persona se involucra, levanta la ujú, mano, da su opinión. Entonces yo ujú. tenía todo este concepto y decía, salió exitoso el taller, ¿no? Salió Claro. exitoso. Cuando lo conversaba después con los equipos de gestión, oye, ¿no? Que son estas personas jerárquicas que están en el mando de los colegios, decía, oye, los profesores no participaron, hubo muy poca conversación y yo, paremos. Eh, Mm, Ustedes se dieron cuenta que el profesor de arte tuvo tal lenguaje, que el profesor esa, de educación física tuvo tal participación, que la quizás que la conexión. profesora de literatura participó, que el Mm, profesor de matemática dio un ejemplo desde su visión, y desde mm. ahí yo fui comprendiendo que estas estas dimensiones de participación era muy necesario dárselo a conocer, sobre todo a estos equipos jerárquicos, ¿no? Porque desde Claro. ahí ellos podían comprender que no es que su intervención o su forma de entregar la información estuviese errada, sino que cada persona tiene una necesidad única y un Es, lenguaje único de poder participar de algo. y eso es muy importante. En los diplomados yo tengo una rúbrica para la participación activa, chico. Y siempre está todo eso, como si se considerado en la participación activa. Y creo que lo que dice de dimensión de participación, o sea, comprender en el razonamiento cómo las personas participan, que es una diversidad de formas, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los diferentes elementos que hacen la participación. eh, Comprender eso, yo lo he visto en muchos terapeutas y les agradezco que lo entiendan, porque eh, es algo que respeta, ¿se acuerdan? Los principios del tratamiento moral. Los principios del tratamiento moral, de que toda persona es competente, toda persona tiene su competencia, eh, y a todas las personas tienen dignidad. ¿Ah? La dignidad de las personas y esta forma de mirar, las formas de participación, y no importa que no piensen bien, no importa que no puedan verbalizar por capacidades, por ejemplo, pero que sí hay que reconocer en la evaluación e integrarlo en el pensar y sentir del terapeuta y llegar lo más posible a esas personas con los cuestionarios volitivos, etcétera, para comprender, ¿no es cierto?, a través de su corporalidad, comprender su motivación y poder estudiar la historia, o sea, y poder otorgar estas oportunidades que ustedes dicen, o sea, las oportunidades únicas, ¿verdad?, para cada persona. Ahora,
dentro después, ¿no es cierto?, de lo que ofrece el mojo, porque lo que ofrece para poder razonar con el mojo, yo quiero resaltar algo que dijeron las dos, que empezó Pili, que es la integración de la teoría y práctica. Esto está embebido en el mojo desde siempre. Si bien es un desarrollo de un modelo, pero con harta investigación y todo, y llegamos a un punto donde está, ¿no es cierto?, siendo aplicado bien, ¿no es cierto?, con intervención, todo, eh, eh, se me olvidó, perdón, la cabeza me... La integración de la Ah, teoría de de la la... teoría y práctica, siempre, ¿no es cierto? Gary, además, paralelamente, Gary Kilhoffner desarrolla los fundamentos conceptuales en base a ese libro de 1983 y comienza, o sea, en eso se rescata el sentir, todas las cosas, pero dentro de los fundamentos, justamente cuando habla de los modelos conceptuales, ¿verdad? De la práctica, habla de esta interacción y que en el mojo se da, ¿cierto? La práctica, la teoría, ¿ya? Y dentro de ello la investigación en la práctica y la investigación en la teoría, vamos dando vuelta. Entonces es un sin parar, como decía Pilar, en los ejemplos de vida, cuando uno vive, aplicarlo en uno mismo, etcétera, eh, que da la posibilidad de poder integrarlo bien. ¿Ah? O sea, si miramos, vamos en una micro o en un autobús, como se dice por allá, o una guagua, no sé cómo, pero si vamos en locomoción colectiva con otras personas, o sea, observemos, miremos qué pasa, reflexionemos en nosotros, tener en cada momento uno, pues todos somos parte, todos somos personas ocupacionales, personas, primero personas ocupacionales, en el sentido, como decía Marta, el mayor sentido, ¿no es cierto?, lo da la ocupación, el mayor sentido de vida, y está comprobado. Entonces, ¿cuáles sería como en resumen, creen ustedes, los beneficios eh, que otorga este proceso de razonamiento terapéutico? ¿Qué beneficios, en resumen? ¿Quién empieza? Bueno, ¿Ah? pues a ver, la verdad es que o sea, como así a nivel de beneficio, muy importante es que te guía y te orienta en toda esa intervención, te posibilita eh, hacer, ¿no? O sea, colaborar, ¿no? Junto con la persona, hacer equipo con la persona para poder eh, establecer ese plan, esos objetivos, ¿no? Hacer esa conceptualización, te va guiando, ¿no? En esos pasos que puedes ir dando, ¿no? Y se va moviendo dinámicamente entre esos pasos, ¿no? Para poder realmente abordar y apoyar a las personas reflejando sus preferencias en todo el proceso. Entonces, eso es algo como muy potente, nos devuelve Ujú. nuestra, aunque sea reiterativo un poco, esa identidad como terapeutas ocupacionales, ¿no? Eh, dando, reafirmando, ¿no? A través de la posibilidad, ¿no? De documentar, ¿no? De exponer a los demás, a otros profesionales, mostrarles el impacto, ¿no? Que tiene este proceso, ¿no? Y el modelo de ocupación como un elemento fundamental, ¿no? Como un modelo fundamental en el trabajo con las personas, ¿no? Esa parte Sí, es como muy potente, ¿no? Y en el lenguaje, ¿no? Esa parte del lenguaje compartido que comentábamos en estos días, que se establece una comunicación mucho más fluida cuando hay una comprensión de un lenguaje común que nos sí. conecta, además, te toca, ¿no? O sea, cuando ya las personas, ¿no? Los compañeros y las compañeras, ¿no? Ya cuando hablas de esas dimensiones de participación, eh, lo entienden y lo comparten, cuando identificamos aspectos volitivos y saben, ¿no? Y te refieren, incluso te dan esa devolución, o la propia persona en su proceso, ¿no? Es capaz de identificar un poco y Mm, compartir ese lenguaje, poner palabra mm. ¿no? Y esa narrativa, ¿no? Y poder Significado. Mm, recolectar todo eso, eh, creemos que, ¿no? Hablábamos un poco de estos beneficios, ¿no? Que era sí, súper importante. sí, sumamente. Pilar. Sí, bien.
quiero comentar esta metáfora que con Paula también pudimos ir Ah, reflexionando, que muy bueno. Sí, es súper importante, Brócoli. creo que en estos beneficios, en esto, una forma de comprender, es también a través de metáforas, ¿no? Que es una sí, riqueza muy viva, que también Carmen nos pudo representar con estos huevos, con la yema, ¿verdad? Que creo que esas cosas van quedando. Cuando Carmen nos hablaba de cómo eran los aportes y después cuando eran los beneficios, nosotros con Paula sentíamos que era una línea muy, muy sutil, muy, muy delgada, pero hay una diferencia entre un aporte y un beneficio. Entonces aquí con Paula hacíamos esta metáfora, ¿no? De un alimento. ¿No? El sí, modelo como un alimento, en este caso nosotros pensamos en el brócoli, fue algo así, pero finalmente cómo aporta el brócoli y cuáles son los nutrientes que voy a tener, que sería el beneficio, ¿no? claro, Y creo que desde ahí también, cuando uno vemos cuáles son, cómo yo me nutro, ¿no? Desde esta eso. nutrición, no solamente desde el alimento, sino que una nutrición cognitiva, una nutrición palpable, creo que desde ahí también es importante que ustedes también vayan reflexionando. Y nosotros aquí estamos exponiendo con Pauli y con Carmen, pero también sé que hay mucho bagaje en estas reflexiones que cada uno puede tener en los beneficios que ha tenido. Y con esto, con este nutriente metafórico también que pudimos ir conversando en este proceso, creo que esa misma práctica, esta revisión constante que uno va teniendo, no solamente con Ujú. la persona colectivo, sino que a nivel personal, cómo te cala, cómo te palpa y te hace reflexionar sobre esta identidad profesional de los cómo y también saber hasta qué punto uno puede llegar Eso, también como terapeuta. Creo que eso es algo súper importante cuando uno acompaña referir, a personas, sí, a mí personalmente me ha pasado en estos años de práctica, que sentía la necesidad de poder acompañar a todo momento a la persona. Era no como una entiendo, obligación toda la vida, sí, y a toda salvarle. costa salvar, Ujú, como ser una salvadora del proceso, mm, ¿no? Pero cuando uno también va viendo también las transgresiones que puede ir teniendo los tiempos de la persona y lo que mm, hemos venido a ir hablando, uno llega a un sí, punto en pararse y decir, ok, ¿cuál es mi rol, ¿no? Específico de poder acompañar y facilitar? Eso es importante, creo que algo de los beneficios, esta una facilitación que mm, uno tiene como profesional de acompañar los procesos. Uno no hace mm, los procesos, uno no, acompaña, ¿no? Y desde ahí no yo es creo que agente de cambio. sí, desde ahí ese dejar ir creo que es un beneficio también y una calma profesional desde el razonamiento, ¿no? Creo que es un beneficio que hay que destacar, que quizás a muchos nos ha pasado desde nuestra práctica, también con unos valores desde una convicción profesional, ¿no? Y Sí, también de exigencia que quizás cada uno de los que está aquí autoexigencia. tiene. Mm, eh, También cómo se puede hacer también en dos direcciones, por eso para mí el modelo es en dos direcciones, hacia la persona, pero también hacia mí. ujú, Y ok, una cosa que me resonaba ahora cuando ujú, comentabas, Pilar, en esa parte del beneficio que también aporta, y en esa idea de que no tenemos que hacerlo todo, ¿no? Que facilitamos, también nos da un beneficio y es esa sí, posibilidad de incorporar, de hacer equipo con otros trabajadores y trabajadoras, con absolutamente, con familia. la familia, con todo, claro, Claro, sí. contar, no tenemos que ser nosotras quienes hagamos determinadas cosas, son las personas las que hacen. Y Nosotros eso fíjate que tú somos, estás diciendo que escuché antes también de la causalidad personal. Puede ser por inseguridad que uno quiere controlar todo, por costumbre, ¿no es cierto? O por personalidad, pero también en algo valórico, como decía Pilar, que esos valores rígidos, ¿no es cierto?, que uno pueda tener y que no, que debe ser así porque el terapeuta tiene una razón, porque el terapeuta debe, pero el mojo nos permite eso que ustedes dicen, justamente la flexibilidad. Es de el sacarse la bata blanca significa dejar nuestros prejuicios, los valores rígidos o valores personales, ¿verdad? No olvidarlos, pero tomar una pausa y centrarnos en la persona. Y eso significa dejar ir. Es decir, si la persona está explorando, uno tiene que amarrarse, como digo yo, la boca, morderse y amarrarse las manos, ya para no hacer por. Y como dicen ustedes, hacer con, pensar, sentir y hacer con la persona. Entonces, sabemos cuándo, ¿no?
eso del razonamiento que ustedes dicen, los instrumentos, cómo ayudan a situarse, a poder decirnos cuándo está lista, Pilar, como tú decías, cuándo la persona está lista para tal o cual. ¿Ah? Que eso es algo, un aporte a la terapia ocupacional bastante grande, porque siempre se ha pensado en las capacidades, pero cuándo está lista volitivamente, ya ambientalmente también. ¿Por dónde empiezo? Todas esas preguntas que se nos hacen, el razonamiento, ese momento donde el razonamiento terapéutico, ¿no es cierto?, del mojo nos apoya. Sí, Paula, ahí viste el regadito, momento que podemos facilitar el desarrollo. Sí, Paula, te contesta. Sí, eso muy bien. Bueno, gracias, chiquillas. Creo que eh, creo que se ha hablado bastante de lo que queríamos conversar y poder entregar a todos. Eh, Está todo, ¿no es cierto? Bueno, en la formación, en la rigurosidad, en el estudio, todas esas cosas son necesarias, pero haciéndolo de esta manera, todos los días, en forma natural, ¿verdad? Apoya muchísimo y la guía que entrega el mojo. Eh, Carmen, Gracias, Luciana. ¿Ah? Carmen, solo una frase, solo una cosa, que igual que es un compromiso el estudio y exige una dedicación, Sí. también me parece apasionante. O sea, y No, me sí, parece importante de verdad, o sea, porque nos conectaba, ¿no? Y Pilar, claro, sí, hablando, ¿no? Hablando todos estos días, conecta con ese sentir, ¿no? Con ese, sí. ¿no? Con todos esos, Reconecta, sí. sí, reconecta. Revisar también nos hace revisarnos a nosotros. Merece la Sí. pena. Mm, sí, muchos comentarios positivos, muchas felicidades, enriquecedor escucharlo, escucharte y seguir con la conexión. Sí, bueno, pues estamos con todos acá, así es que nos despedimos ahora de la mesa para que poder dar excelentes ponentes. Gracias, Carmen, por compartir siempre tus experiencias y conocimientos. Araceli, que es tierna, y a ustedes también siempre le escriben. Así es que, bueno, contentas, pero ahora démosle lugar para que sigamos con esto con otros expositores. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, muchas gracias, chiquilla.